Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, llenen muchas bendiciones. Vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Juan. Amén. Hoy vamos a leer en el capítulo 14. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice San Juan capítulo 14. Empezamos San Juan capítulo 14, versículo 1. Dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces aquí en la palabra de Dios, el apóstol San Juan empieza a decirnos de que nuestro Señor Jesucristo que iba, él iba a morir y después iba a irse para preparar un lugar para nosotros. Amén. Entonces aquí todo el texto nos va a enseñar a través que nos va a dar un estudio de lo que es el Espíritu Santo. Amén. De que Dios se iba y que Él nos enviaría un consolador, ¿cierto? Que el Espíritu Santo, que Él nos iba a guiar a toda la verdad. Bueno, entonces vamos a, vamos a ir a San Juan, capítulo 14, versículo 15, ¿no? Porque uno de los temas más importantes en la palabra de Dios, en la Biblia, es que nosotros debemos que recibir el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en nuestro diario caminar para que nosotros podamos llegar hacia Cristo y podamos obtener la salvación. Entonces uno de los puntos importantes que vamos a ver aquí, más que todo, es cómo nosotros podemos obtener de Dios el Espíritu Santo. Amén. Cómo Dios va a ser, cómo Dios, uno de los, que Dios como uno de los pasos importantes para que Dios nos dé que su Santo Espíritu. Amén. Bueno, punto número 1. Miremos San Juan capítulo 14, versículo 15. Dice: Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, mire, número 1, tenemos que, él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, para poder que Dios nos dé su Santo Espíritu, primero que todo tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Él? Dice la palabra de Dios, dice, vamos a, vamos a San Juan, capítulo 13, ahí mismo San Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice la palabra: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Miren, todo el primer mandamiento que Él nos dio, ¿qué fue qué? Que nos amáramos unos a otros. Amén. Entonces, ese es un mandamiento de Él. Si queremos que Él derrame su Santo Espíritu sobre nosotros. Amén. Vamos a ver qué dice Mateo 22, 36. ¿Amén? Entonces, vamos a ver qué mandamientos, porque dice que si me amáis, guarda mis mandamientos, ¿cierto? Y que Él enviará que el Espíritu Santo para que esté siempre que con vosotros. Mateo, San Mateo 22, 39. Muchos dirán que porque dice San Mateo, ¿no? Que San Mateo es algo como, suena mucho católico, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a criticar ese punto. Vamos a leer más que todo, vamos a ver qué, lo importante, lo que Dios nos da para nuestra salvación. Entonces Mateo 22, leamos desde el versículo 36, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos depende la ley y los profetas. Entonces podemos ver que lo principal es que amar a Dios
amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y otro qué es? Y amar al prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, pasemos rapidito. Vamos a Marcos, que aquí el tiempo iba a ser un estudio más largo, pero no. Tiempo verdaderamente aquí en YouTube no sé cómo colocarle más minutos. Bueno, 22. Vamos a San Marcos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 28 al 33. Acercándose uno de los escribas que había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús le dijo, el primero mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Él uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Amén. Entonces, mire, ahí podemos ver que los evangelios siempre que concuerdan, nunca se contradicen, ¿no? Aunque colocan un poquito, una explicación un poquito mejor, sí, pero nunca se contradice. Vamos a Lucas, capítulo 12, porque estamos viendo lo importante que es que amar al prójimo, ¿no? Primero, amar a Dios sobre todas cosas, amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Lucas 12, 33. Lucas 12, ¿qué? Perdón. Lucas 10:25. Lucas 10:25. Lucas, ¿qué? 10:25, perdón. Marcos 12 es que 33. Ya leímos Marcos 12, 33, ¿no? Bueno, entonces procedamos aquí, Lucas 12:25. Se embolata un poquito porque con este correr del tiempo, uno trata como de... Bueno, dice Lucas 10, 25 al 28. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. 28. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Entonces, bien, tenemos que el principal mandamiento, como dijo el apóstol San Juan, vamos otra vez a San Juan, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, para obtener el Espíritu Santo, entonces tenemos que guardar los mandamientos. Y los mandamientos principales son que amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, bueno, con todo nuestro corazón, ¿cierto? Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Entonces, bueno, sigamos. Dice, entonces si nosotros guardamos los mandamientos, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir, no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocemos porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Entonces, mire, punto número 1, para recibir el Espíritu Santo tenemos que
guardar sus mandamientos. ¿Ven? Vamos a Juan, ahí mismo, Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces, mire, si nosotros guardamos sus mandamientos, dice que estamos guardando, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Entonces, si nosotros guardamos sus mandamientos, estamos ¿qué? Amando a Cristo. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Entonces, mire, una de las cosas principales, entonces, ¿qué es? Guardar sus mandamientos. Amén. Para que él pueda, ¿qué? Derramar de su Santo Espíritu. Amén. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué? Él nos, ¿qué? Vamos a mirar. No, es que el tiempo es muy corto, ¿no? Pero el Espíritu Santo es, ¿qué? Es maestro. Amén. Él nos enseña, es maestro. Da testimonio. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo que glorifica al Señor. El Espíritu Santo que nos dirige. Amén. El Espíritu Santo ayuda que nos ayuda que para la evangelización, nos conduce, intercede por nosotros. El Espíritu Santo toma decisiones. El Espíritu Santo que también ordena. El Espíritu Santo que da dones. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, por eso en Gálatas, entonces mire, el Espíritu Santo, por eso el apóstol Pablo en Gálatas dice que no satisfagamos los deseos de la carne. Amén. Sino que vivamos conforme al Espíritu. Eso lo dice en Gálatas 5:22 al 5:26. Amén. Que es muy importante estudiarlo. Amén. Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Amén. Y también debemos estudiar también Romanos 8:1 en adelante. Amén. Porque él dice que muchos dicen, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Efesios 4:30, él nos da una explicación de Efesios 4:30, Efesios 4:24, en adelante hasta el 30, él dice que no contristemos al Espíritu Santo. Amén. Aquí en estas citas bíblicas que le estoy mostrando de Gálatas y de Efesios 4:24 en adelante, él nos da una serie de requisitos, amén, para que nosotros no estemos pecando. En Efesios dice que no contristemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces que tiene que quitarse todo lo malo en nosotros, enojo, iras, todo lo que es de la carne. Amén. Entonces, Dios los bendiga a todos y tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones y procuren estudiar las citas bíblicas que hay. Amén. Dios los bendiga a todos.